Hola, soy Bui García y estoy aquí para recordarte que ya están las inscripciones abiertas para el siguiente ciclo de facilitación sistémica que comenzamos en enero 2024, más concretamente el 27 de enero. Pero ya se está apuntando gente y te invito a que si te resuena reserves tu plaza en el siguiente ciclo formativo. Primero, ¿para quién es este ciclo? Este ciclo es para toda persona que acompañe personas. Es para coaches, para líderes, terapeutas, formadores, personas que acompañan personas. Por lo tanto, necesitan herramientas y necesitan habilidades para ese proceso de acompañamiento, principalmente en procesos de acompañamiento de transformación. ¿Qué es lo que aportamos desde facilitación sistémica, quizás diferente a lo que vas a encontrar en otras formaciones? Bueno, creo que desde nuestra mirada como facilitadores, lo que tenemos desde facilitación sistémica es el acceso a esto que denominamos desde hace tiempo ya campo de información. ¿Okay? Si habéis visto alguna vez un trabajo con constelaciones, habréis visto, por ejemplo, esa parte del invisible, cómo funciona a través de las personas y cómo les toman las sensaciones de determinados conceptos. Lo que ocurre es que el trabajo con constelaciones es muy difícil a veces para llevar como trabajo empresa o muy limitado si no tienes una alta sensibilidad para entregarte realmente a ese proceso de campo. En cambio, desde facilitación sistémica lo que he hecho es unir estas dos partes, de mi parte más de facilitador, por lo tanto tenemos toda una idea de cómo ordenar la información para que le sea realmente útil al equipo después de la sesión, pero cómo podemos acceder a esa información invisible que también está en el campo. Y eso lo hacemos con estructuras, y eso lo hacemos con la parte más de propiocepción, de interocepción de nuestro cuerpo, que ahora ya sabemos que está disponible para todos. Por ejemplo, si tomamos una decisión, imaginaros la diferencia entre tomar la decisión estando sentados en una ronda, por ejemplo, en la que cada persona expresa su opinión sobre esa decisión, o si pusiéramos una línea en el suelo en el que las personas del equipo para tomar la decisión deberían de pasar al otro lado. ¿Cuál es la diferencia entre tomar las decisiones de esta manera o tomarlas sentados alrededor de una mesa? Bueno, sentados alrededor de una mesa es muy posible que la persona que tenga más empuje, más capacidad de convencer al equipo, pueda convencer al resto de personas. Cuando llevamos esa experiencia de tomar una decisión a un espacio en el que podemos sentirla desde nuestro cuerpo, lo que ocurre es que hay algunas personas que antes de dar el paso van a percibir en su cuerpo determinadas resistencias. Esas resistencias, que son a nivel sensaciones internas, hay algo que me impide o me viene esta información cuando paso la línea, lo que hace es que esa información que hasta ahora no estaba disponible para el grupo, la podemos incorporar en su propio proceso. Por lo tanto, una de las ventajas que tiene la facilitación sistémica es que nos permite abordar esos espacios invisibles tan difíciles, emocionales, patrones, creencias, pero permitir que salgan amorosamente para que el cliente los pueda incorporar en su proceso de transformación. Por supuesto, también funciona muy bien en sesiones individuales, pero con grupos, que es uno de los trabajos que a veces a la gente más miedo le da, a los facilitadores y a los coaches y a los líderes, trabajar con un equipo de personas, con un grupo en el que a veces nos puede desbordar. La facilitación sistémica nos permite trabajar de una manera mucho más sencilla y mucho más focalizada también. ¿Okay? Y por lo tanto, este sería un ejemplo. Y te voy a compartir un poco el viaje del ciclo formativo. Empezamos con el módulo 1.1, que le hemos denominado trabajo con el campo de información, con el invisible, para entender, comprender realmente cómo funciona el campo, todas las posibilidades que tiene y qué necesitamos nosotros como personas que acompañan personas para poder trabajar con él, qué habilidades necesitamos y qué sensaciones podemos desarrollar o qué capacidad de sentir nuestras mismas sensaciones y emociones. En el 1.2 lo que pasamos es directamente a herramientas muy concretas y herramientas que son las herramientas básicas. Por ejemplo, esa línea que comentábamos antes, una línea, una matriz, un triángulo, es decir, espacios básicos para poder construir herramientas y estructuras para trabajar con clientes. Y eso sería la primera parte. Segundo módulo, tenemos dividido en dos partes. Lo importante del segundo módulo es el desde dónde. ¿Por qué? Porque consideramos que es imprescindible
tener y trabajar tu desde dónde, tu desarrollo personal, para poder abordar este tipo de trabajo de acompañar personas. En el 2.1 el centro está en nuestro desde dónde. Explorar desde dónde estás facilitando y si hay un mejor lugar para ello, un lugar con menos miedo, con más confianza, con más amor también en el proceso, con más calma tuya, con menos hacer y más sostener. En el 2.2 continuamos con ese mismo viaje, pero aquí ya vamos a dar herramientas muy concretas para poder trabajar en el tema del autocrecimiento. Son herramientas que las vamos a probar nosotros como alumnos en el viaje, pero que obviamente las vamos a aprender también para poder compartir con nuestros clientes en sesiones individuales, pero algunas de ellas también las vamos a llevar al espacio grupal. Por lo tanto, son herramientas de autoconocimiento. Okay. Por ejemplo, cómo trabajar el duelo, por ejemplo, cómo trabajar a nivel sistémico temas familiares, cómo trabajar el currículum de una persona cuando tiene desconfianza sobre sí mismo y tiene que afrontar de repente un futuro que hasta ahora es nuevo para ella de incertidumbre. Estas son algunas de las herramientas que trabajaremos en este módulo 2.2. Cuando entramos en el módulo 3 ya seguimos con herramientas. El 3.1, aunque continuamos con la parte individual, son trabajo con figuras y objetos, ¿vale? Para hacer sesiones de coaching sistémico con figuras, pero también tenemos algo nuevo que aportar aquí y es la mirada de trabajar con objetos. ¿Cuál es la diferencia? La figura tú la puedes trabajar encima de una mesa, por ejemplo, de un espacio pequeño. El objeto puedes trabajar con cualquier objeto de la sala. Y lo interesante es poder trabajar desde lo micro a lo meta. Es decir, poder trabajar con figuras encima de una mesa, pero ver que hay algo que te interesa, explorar más profundamente, tomar unas de esas figuras, desplazarlas a un espacio más amplio y poder habitarlas con el cuerpo. Y desde ahí quizás traer la información de nuevo a el microcampo, a ese espacio más contenido en el que tenemos, por ejemplo, el trabajo con figuras. El trabajo con figuras también es muy interesante para trabajar a veces espacios o preguntas a nivel emocional que tenemos miedo que desborden de alguna forma en una sesión más amplia, más de habitar. Por lo tanto, tiene también sus ventajas y por eso lo compartimos en el ciclo. Trabajo con figuras y objetos. ¿Okay? En el 3.2 es un trabajo directamente de estructuras con equipos. Cómo trabajar con equipos y qué es lo que afecta a un espacio cada vez que trabajamos con un equipo. Por ejemplo, cómo afecta el desde dónde, el hasta dónde puede llegar ese equipo, el dónde se haga a nivel del contenido, ¿no? Cómo afecta lo visible y lo invisible. Por ejemplo, la historia que nos cuentan es una historia visible, pero a veces hay una historia invisible que está afectando a ese cliente, una jerarquía, incluso la forma de aprender de los grupos. Es decir, vamos a ir explorando todo lo que necesitamos saber o una pequeña estructura que nos ayude a ponernos las gafas y cuando trabajamos con equipos tener distintas ideas, distintas dimensiones desde donde poder abordar. Continuamos con uno de los módulos favoritos y también uno de los módulos más demandados por los alumnos, poder y conflicto. Dos temas que obviamente son muchas veces difíciles de abordar o que por lo menos dan mucho respeto y la gente le falta confianza para entrar en ellos. Desde aquí vamos a abordar con algunas estructuras que te van a simplificar. Trabajar poder y conflicto tanto a nivel individual como con equipos en organizaciones y en empresas. Después nos quedan dos módulos. El 5.1 es un tema de prácticas y diseño, es decir, aquí realmente lo que hacemos es diseñar procesos de transformación y ver qué posibilidades tenemos con todas las herramientas que hemos aprendido a lo largo del año. Y el 5.2, que aquí lo da mi querido compañero Sergio de Miguel, es el oficio, ¿vale? Porque lo que nos hemos dado cuenta a lo largo de estos años es que la facilitación sistémica, que comenzó de alguna forma como una metodología, se está convirtiendo en un nuevo oficio y que realmente con esto lo que tenemos es que ayudar a los alumnos a llegar al mundo de otra manera. Sergio de Miguel es una gran persona en el contacto con el cliente, tiene un gran don en ese contacto y su forma de organizarse, por lo tanto, y además ya estuvo en la primera promoción de facilitación sistémica en el 2017. Por lo tanto, lleva muchos años practicando y a la vez también, digamos, hablando con clientes y llevando esta idea ahí fuera al mundo de las empresas. Por eso es él en el que el último módulo
va a estar con vosotros. La duración del ciclo, pues fijaros, estos módulos, el 1.1, 1.2, 2.2, 3.1, 3.2 y 4.1 son en Barcelona, ¿de acuerdo? Son presenciales en Barcelona. Tenéis toda la información en la página web facilitacionsistémica.com y en el dossier. Los primeros son de 2 días y después estos son de 3. Y mantenemos online el 2.1 porque de alguna forma hacer un trabajo del desde dónde es un trabajo mucho de autoconocimiento y viene muy bien estar en casa en un espacio en el que tienes un poquito más de intimidad, y tanto el de prácticas como el oficio también son online. Una vez que terminas la formación de facilitación sistémica, tienes acceso a la comunidad de alumnos, que nos reunimos también cada X tiempo para compartir casos, y también tienes opción de supervisión, tanto conmigo como con Ani Valenzuela o con Sergio de Miguel, que también son profesores en el proceso, o con otros alumnos que tengan algún tipo de experiencia concreta en algo que tú necesites. Cualquier duda que tengas, contactas a través de nuestra página web, facilitacionsistémica.com, o a través de alguna de nuestras redes sociales. Y nada, te recuerdo eso, que comenzamos 27 de enero de 2024 y que ya tenemos las inscripciones abiertas. Si te resuena, nos vemos en enero en el ciclo. Un saludo.